yo en Cuba estaba 100% en contra de la energía nuclear. Después que salí también no me había formado una opinión con respecto a eso. Y de a poco, acá estudiando el tema de que si cambio climático, de si no sé qué, y leyendo varios libros aparte, principalmente yo te diría que es los dos libros que les he recomendado, que es False Alarm de Bjorn Lomborg y No hay Apocalipsis, principalmente esos dos, pues poco a poco me fueron haciendo cambiar de opinión y escuchando a otros expertos también en energía nuclear y viendo otras cosas. El problema es que en Cuba había en su momento... Juan, gracias por la suscripción con Prime. 4 meses, bro. Gracias. El problema es que en Cuba en su momento hubo refugiados de Chernóbil. Y esto, como quiera que sea, crea una opinión alrededor de las personas mala sobre lo que es la energía nuclear. En Cuba, de hecho, se comenzó a crear una planta nuclear y al final no se llegó a construir. Creo que menos mal, porque quizá hubiésemos terminado como en Chernóbil. No sé, a lo mejor eso hubiera tumbado el comunismo en Cuba, pero bueno. Sea como sea, lo importante aquí es que Jordi Wild ha traído a este experto y me parece que es uno de los mejores podcasts, me lo escuché íntegro, que ha hecho. Además, Jordi estuvo bastante a la altura también. Jordi Wild estuvo a la altura. Señor Inmortal, gracias por la suscripción con Prime, bro. Jordi estuvo muy bien en este podcast también. Se lo recomiendo completo, ¿eh? Creo que lo tienen que escuchar completo este podcast. Me parece que deberían de escucharlo completo. Vamos a ver. De hecho, si yo no lo voy a estar reaccionando completo. Solo el video de Chernobyl, porque creo que es una de las explicaciones más importantes que él dio. Pero no voy a estar reaccionando a todo el podcast completo. El podcast les recomiendo que lo vean ustedes completo. no hubiera tenido un edificio de contención, muy probablemente no sabríamos que ha existido ese accidente. Habría ocurrido, se habría quedado dentro del reactor y nadie sabía, salvo los profesionales nucleares. De hecho, hay un accidente nuclear que tú no me lo has nombrado y ocurrió en Estados Unidos en 1970. Sí, ahí, correcto. 1979, Three Mile Island, ¿no? La isla de las 3 millas. Hubo un accidente nuclear, se fundió el núcleo del reactor. De fundirse. O sea, se derritió. Alcanzó tan altas temperaturas que el combustible pasó de sólido a líquido, ¿no? Steven, gracias por esa suscripción de regalo, bro. Y ocurrió todo dentro del edificio de contención. No hubo emisiones radiactivas al exterior y no hubo, evidentemente, ningún tipo de víctima, ¿no? Ni heridos, ni personas con altas dosis, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque quedó todo dentro del edificio de contención. Eso es lo que tienen todos los reactores actuales y, por supuesto, lo que tenemos en los reactores españoles, ¿no? Entonces, en Chernóbil, ¿por qué se produjo el accidente? No vamos a entrar en muchos detalles técnicos porque sería un poco aburrido, pero básicamente lo que querían era comprobar si con una pérdida de alimentación eléctrica exterior, es decir, si no hubiera alimentación eléctrica exterior, si la central es capaz de autoalimentarse durante unos minutos con la inercia de la turbina una vez ha parado. Ajá. Una vez para el reactor, se detiene el reactor, la inercia de la turbina puede seguir produciendo electricidad con el alternador para alimentar los sistemas de refrigeración. Pero estaban haciendo un experimento un poco entonces. Era una prueba, sí, una prueba. Ordenada por políticos. ¿Vale? ¿Por qué hicieron esa prueba? Porque ellos tienen, todas las centrales nucleares tienen unos generadores diésel de emergencia, que en caso de parar la central, para autoalimentarse, en vez de, como ya no se autoalimenta porque ya no produce electricidad, lo normal es que se alimente de la red eléctrica. Pero si por lo que sea la red eléctrica no funcionara, por lo que hace es arrancar unos generadores diésel de emergencia que alimentan a los sistemas de seguridad para mantener la central refrigerada. ¿Vale? Esos generadores diésel de emergencia de Chernobyl tardaban mucho tiempo en arrancar. Estamos hablando de 1 minuto y medio, 2 minutos. Claro, en esa época, en la central nuclear de Ascó, que ya funcionaba, los generadores diésel de emergencia tienen que arrancar por normativa en menos de 13 segundos. Imagínate tú, los soviéticos tenían aquello arrancando en 1 minuto y medio y ya por normativa tenían que arrancar en menos de 13 segundos los generadores diésel para darle pues electricidad aparte, ¿no? A la planta nuclear, sobre todo el sistema de refrigeración. Es que es de loco, macho. Es de locos. Y aún así los políticos mandan y te dicen... Yo imagino a los expertos tratando de decirle a los políticos, no, o sea, primero tenemos que cambiar los sistemas que tenemos que cambiarlo, no se puede hacer así. Y el político diciéndole, aquí mando yo y se hace lo que yo diga, como pasa en Cuba y como pasa en todos los países comunistas. Y pues pasa lo que pasa después. Ellos tardaban minuto y pico. Ese minuto y pico era mucho tiempo, ¿no? Sin refrigeración. Sin refrigeración. Por eso querían hacer esa prueba, a ver si podían conseguir esas circunstancias. La prueba, para hacer esa prueba, además, tú imagínate que vas a hacer una prueba en tu coche y le quitas el ABS, le quitas el airbag, le quitas el cinturón, te quitas el cinturón de seguridad y te quitas los frenos. Se quitaron todas las medidas. O sea, desconectaron todas las medidas de seguridad para poder hacer esa prueba. Mira tú qué clase de locura. Pero, ¿qué pasa en el comunismo? Si alguien te manda arriba a hacer algo, tú lo tienes que hacer. No importa que viole las normas de seguridad, no importa que... Usted lo tiene que hacer. Yo trabajaba, por ejemplo, en Cuba, que trabajaba con carne en una procesadora cárnica y la carne llegaba sin refrigeración, con gusanos en ocasiones. Gusanos de las moscas, evidentemente. Con gusanos en ocasiones. ¿Por qué? Porque si te dicen, no tenemos un camión refrigerado para enviar esta carne. No importa, esa carne hay que enviarla. Pero mire, señor, es que no tenemos... Que no importa, que la carne hay que enviarla. Dale. Y la gente que trabajaba conmigo ahí lo sabe. Y enganchábamos aquello y era para el piso, todo lleno de mosca, gusano,
súbelo arriba de la pesa, pésalo, dio el peso, dale, camionero se va, deshuesa todo eso ahí lo más rápido que pueda, échale un poco de salmuera ahí para que todo eso, lo que vaya quedando, más o menos se mate y ya está. ¿Por qué? Porque lo mandan los de arriba. Y así tiene que ser. Medidas de seguridad. Porque para hacer esa prueba necesitaban quitar todos los sistemas de seguridad. O sea, tenía pocos y encima los quitaron, ¿no? Bueno, pues lo que tuvieron fue lo que se llama una excursión de potencia. La potencia se multiplicó por 10 aproximadamente. Al aumentar tanto la potencia... ¿Y eso por qué pasó? ¿Por la no refrigeración, la propia temperatura provocó eso? Hay diferentes factores que influyeron, ¿no? Hay un concepto que se llama que el diseño de los reactores que tienen que ser intrínsecamente seguros. ¿Qué significa eso? Que si tú tienes un aumento de la temperatura del combustible, lo lógico en los reactores como los que tenemos en España es que baje la potencia del reactor. Es decir, el reactor se calienta y al mismo tiempo disminuyen las fisiones y se produce menos reacción en cadena, por lo tanto baja la potencia. En Chernobyl era al contrario. Cuando aumentaba la temperatura, aumentaba la potencia del reactor. Pero claro, si aumentaba la potencia del reactor, aumentaba más la temperatura. Y era un efecto que se retroalimentaba. Por eso se les disparó también. Fallaron varias cosas más, una serie de factores más complejos de explicar, pero básicamente eso es lo que les ocurrió. Claro, entonces hay un momento en el que ya, cuando los generadores se activan, ya no pueden refrigerar, ¿no? Claro, ellos empezaron a hacer la prueba, pero les subió tanto la potencia con que, aunque los generadores entraron, pero ya no fueron capaces de refrigerar, y lo que se produjo fue una evaporación súbita, una explosión de vapor, que se llama, ¿no? La gente tiene muchas veces la imagen de que en Chernobyl hubo una explosión nuclear. Claro, exacto, eso es muy interesante. Vamos a ver qué pasó ahí. Y no la hubo. Lo que hubo fue una explosión de vapor. Vapor radioactivo, eso sí. No, el vapor era... Yo me imagino esto, por lo menos en mi cabeza, no sé si tendré razón o no, pero me imagino la explicación de Chernobyl, después que he visto tantas, como una olla de presión, que, ¿viste la tapita de la...? No sé si ustedes han visto ese tipo de olla de presión, porque ya eso no existe, pero en Cuba habían unas ollas de presión que tenían una tapita metálica arriba, que esa tapita era la que le daba el escape. Soplaba, el vapor soplaba, y por ahí salía. Claro, pero si tú no dejas salir el vapor, la olla explotaba. De hecho, en mi casa explotó la olla, alguna vez explotó la olla. Porque pues, no tenía la presión, no tenía por dónde salir, el vapor no tenía por dónde escapar y te reventaba la olla, una ollita así de mierda. Pero bueno, más o menos, imagínate eso a gran escala. Imagínate tú, o sea, reventó toda la mierda. Era ligeramente contaminado, no, el vapor. Aquí en España hay de esas, me ponen por ahí. Bueno, si todavía quedan, pues más o menos tienen idea de las que son. Aquí por lo menos ya esas ollas no hay. Son de las que tienen más seguridad, que metes la tapa y le das la vuelta y entonces no... Es otra cosa. Aquellas de Cuba tenías que meter la tapa por debajo, tenían una junta que era de goma. Bueno, era otra onda. No sé por qué me metí en esto, pero bueno. No era muy radiactivo porque pasaba por unos conductos. Era muy ligeramente radiactivo. No. Lo que pasa es que rompió el núcleo. Y entonces, en ese momento, todo el material radiactivo que estaba... lo que hizo fue romper los propios elementos combustibles donde estaba el uranio. Y entonces rompió también el uranio. Y entonces salió todo disparado. Es decir, hubo una explosión química que rompió el núcleo y lo rompió en muchas partículas que las liberó al medio ambiente, ¿no? Es decir, que no fue una explosión nuclear. De hecho, si hubiera habido una explosión nuclear, no existiría hoy en día prácticamente Ucrania, ¿no? O sea, a ese nivel podría haber llegado con la potencia que había ahí. Sí, pero es que es físicamente imposible que ocurra, ¿no? Retomo lo que te comenté al principio del uranio 235 y el uranio 238. Para que se produzca una explosión nuclear necesitas una proporción de uranio 235 de más del 90%, ¿vale? Claro. En una central nuclear, en Chernobyl tenían un 2% de enriquecimiento. 2%. Es decir, ni queriendo consigues una explosión nuclear en Chernobyl. Entonces ahí lo que pasó es que de la temperatura se descontroló, no pudieron luego de alguna forma volver a encauzar eso. Este tipo de explicaciones también la pueden encontrar en los libros que les estoy diciendo, porque yo me quedé así, yo dije, no, para mí se podría fabricar una bomba nuclear con una planta, y yo tenía todo eso en la cabeza, porque esas son las cosas que te dicen y uno no sabe. Lo que yo sabía de Chernobyl era lo que me habían contado en Cuba de niño. Recuerden que Cuba era una parte de la Unión Soviética en aquel tiempo, era un apéndice de la Unión Soviética. Y entonces mucha gente que estuvo ahí con el tema de Chernobyl y todo esto, fueron llevados para rehabilitación en Cuba. En Tarará, si mal no recuerdo, era el lugar en el que estaban. Entonces, pues uno lo que le llega es todo eso, ¿no? Toda esa gente se murieron y toda esa gente la pasaron mal y toda esa gente... Entonces, eso es más o menos lo que uno tiene en la cabeza, que es malo, malísimo y que explota como una bomba nuclear. Explota el vapor rompe toda la estructura. El edificio no había edificio de contención, era un edificio industrial con chapa, con normal metálica, y claro, lo revienta. Claro. ¿Y qué significa que el núcleo queda al descubierto? ¿Qué significa realmente el eso? núcleo piensa que es el material fisible, es decir, el uranio está en forma de pastillas de óxido de uranio, es un material cerámico. Claro. Pero claro, cuando tú lo calientas tanto que lo fundes, las temperaturas fueron tan altas que se fundió. Y entonces parte del material pasó a estado líquido y ese estado líquido con altísimas temperaturas pues se convirtió en partículas que mezclado con el vapor del propio núcleo, de la refrigeración del núcleo, fueron transportadas a grandes distancias, ¿no? O sea que al final son micropartículas
partículas que son radiactivas, evidentemente. Algunas de ellas son gases también, otras son líquidas, otras son Pero sólidas. la gran mayoría. La mayoría sí. Las más pesadas se quedaron en el entorno, es decir, en unos pocos centenares de metros es donde estaba el plutonio, el uranio, etcétera. Esos prácticamente no se trasladaron kilómetros, pero sí otras sustancias que sí son gaseosas, el cesio, el yodo, por ejemplo, el yodo radiactivo, sí que se trasladó durante varios centenares de kilómetros. ¿Y eso fue el medio de transporte? ¿Fue el propio viento? El viento, sí. Ya está. Sí, sí. De hecho, las centrales nucleares tienen una torre de meteorológica muy completa, con muchos equipos, para medir precisamente hacia dónde iría la pluma en caso de que se produjera un accidente, ¿no? Claro, tú puedes tener un gravísimo accidente a 200 metros, pero si el viento va en el sentido contrario, a ti prácticamente no te llega nada. Claro. Entonces tenemos que, ahora que estamos con Chernóbil, porque mucha gente tiene mucho interés. Luego también te preguntaré por Fukushima, pues también es el otro gran caso, pero ahora que estamos con Chernóbil, entonces tenemos que el edificio explota, el núcleo queda al descubierto. Correcto. ¿Hasta qué punto esto realmente fue peligroso de verdad? O sea, en ese momento, vamos a ir a ese año, vamos a ir a esa Unión Soviética hermética. ¿Hasta qué punto era un problema real? Esto fue otra cosa. Los soviéticos no le dijeron nada a nadie e intentaron ellos mismos resolver el problema. Evidentemente no pudieron. Como todo desastre comunista, no lo pudieron arreglar ellos mismos. Y entonces hubo un montón de países occidentales tuvieron que meterse y ayudarlos a ellos a resolver todo el problema que ellos mismos habían creado. Vamos a ver. Para toda Europa, ese descubrimiento del núcleo de Chernóbil. No creo que fuera un grave problema para toda Europa. O sea, ¿Se ha exagerado un poco también? Por supuesto. Se ha exagerado. Por supuesto. Piensa que todo el núcleo quedó descubierto. O sea, prácticamente se emitió la mayor parte de lo que se tenía que haber emitido, porque la otra parte se fundió y bajó a los subterráneos de la propia central, ¿no? La famosa pata de elefante, no sé si he oído hablar de ella, que es el material fundido, que es una mezcla del uranio fundido, el óxido de uranio fundido con el material estructural, ¿no? Es lo que llamamos corium. Eso quedó en la parte inferior y la parte que era volátil pues salió emitida. Es decir, que prácticamente emitió todo lo que tenía que emitir Chernóbil. Poco más habría emitido, ¿no? Si hubieran tardado más, por ejemplo, en echarle agua o en intentar, primero intentaron echarle arena, tuvieron muchos intentos, pero al final la cantidad de material radiactivo que emitió Chernóbil no habría sido sustancialmente mayor si hubieran tardado más en actuar, ¿no? Es decir, no se puso en peligro la salud pública europea a grandes rasgos, sino la zona Ucrania. Esto es otra cosa que yo creí que era verdad, porque yo había visto documentales y todo esto donde decían que prácticamente toda Europa pues estuvo en peligro. Especialmente la zona de exclusión, ¿no? Que de los 30 kilómetros aproximadamente, sí que esa gente estaba en riesgo. Se hizo la evacuación, se hizo un poco tarde. Por eso recuerdo que esto en realidad no fue en Rusia, fue en Ucrania, ¿ok? La Unión Soviética, Ucrania formaba parte de la Unión Soviética. Es importante que entiendan porque Ucrania está más pegado a Europa también. Si tienen el mapa mental de la zona donde está Ucrania, pues ahí pueden sacar los cálculos más o menos. Se calculan esas 5.000 muertes, 4.000 muertes aproximadamente, porque se tardó en hacer la evacuación, se tardó un par de días, si no recuerdo mal, ¿no? Pero esas personas estaban a 5 kilómetros de la central, ¿no? Al lado, podríamos decir casi. ¿no? Queda eso al descubierto. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que intentaron hacer? ¿Cubrirlo? O sea, ¿qué era lo primero que intentaron para evitar que eso fuera más? Aunque ya vemos que quizás no era tan preocupante para casi todo el mundo como se habló, incluso la propia serie, ¿no? Que lo pinta como una acción que o se hace o buena parte de Europa puede quedar dañada. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? El problema es que en ese reactor se utilizaba un material que es el grafito. El grafito es un tipo de carbono que se utiliza, por ejemplo, para las minas de los lápices, ¿no? Sí. ¿Para qué se utiliza el grafito? Se utilizaba en ese tipo de reactores. Porque los neutrones, te explicaba antes que cuando se produce una fisión del uranio, se emiten neutrones y esos neutrones entran en contacto con otro núcleo de uranio y lo fisionan. Pero hay un proceso intermedio. Aquí él explica también en el podcast la diferencia entre fusión y fisión. Todo esto está bien explicado en el podcast para que ustedes más o menos tengan una idea de qué va. El podcast está buenísimo, de verdad. Deberían de verlo completo para perderle miedo a la energía nuclear. Deberían de verlo completo. Medio que se tiene que producir necesariamente, que es que esos neutrones salen con muchísima energía cinética, con muchísima velocidad. Entonces, para producir una nueva fisión y no salir escapados, necesitas reducirles esa velocidad. Y eso lo haces mediante colisiones con algún material que le llamamos moderador, que modera la velocidad de los neutrones. Los frena para que no se escapen y causen nuevas fisiones. Vale. Ese es un dato un poquito más técnico, pero es importante saberlo. No, sí, tanto, no te cortes en eso. Los reactores normales, los que tenemos hoy en día en todo el mundo, los españoles, por supuesto, el moderador es un elemento que es muy fácil de conseguir y muy barato, que se llama agua. Digamos, el mismo agua que refrigera hace de moderador. Vale. Pero en estos reactores utilizaban agua para producir vapor y para refrigerar, pero para moderar utilizaban grafito. Y el grafito, cuando va recibiendo neutrones, se va irradiando y se va convirtiendo en radioactivo. De esa manera, pues el propio grafito era muy radiactivo. Esas es las típicas imágenes que vemos de los bomberos que cogían trozos del reactor, era generalmente grafito y la dosis era elevadísima, ¿no? Porque no sabían lo que estaban haciendo, ¿no? Está buenísimo el podcast este, ¿verdad? Hay otro video que está interesante que es sobre... Es muy rapidito ese, creo. Esos son los foros económicos, políticos. Voy a buscar por aquí. Ahí está. El de por qué todavía pueden vivir animales. Se habla mucho de la zona de exclusión, de Pripyat, y hay algo que choca, y es que no viven humanos. Bueno, hay rumores que vive alguna señora. No, hay gente que vive, sí. ¿No mucha? No, poca. ¿Y en teoría es legal? No, están ahí un poquito... Gambet
Está complicado el nombre, pero gracias, bro, por esa suscripción compré. Digamos que están ahí jugando, De ¿no? hecho, bueno, una cosa que no sabe mucha gente es que el último reactor de Chernobyl cerró en 2004. O sea, hubo 2 reactores que estaban funcionando al lado de todo lo que pasó. Justo al lado, y los trabajadores iban a trabajar. O sea, que había vida ahí. Sí. Claro, yo te iba a preguntar por los... De hecho, en la parte de atrás del libro, mírenlo aquí, él tiene un plátano, porque el plátano es uno de los alimentos más radioactivos que hay. Yo no tenía ni idea, la verdad. Pero a mí me mandaron a comer plátano por los problemas que yo tenía de tiroides, por el tema del yodo. Y todo esto, bueno, es un cuento largo, pero este libro lo tengo que buscar. Lo tengo que buscar preguntar ya. por los animales, pero mucha gente en esa situación, Chernobyl ha sido, ya no tan solo en la realidad, en la ficción también se ha usado mucho, ¿no? Como zona terrorífica, monstruos, animales mutados. Y lo que se sabe, la gente que ha ido, es que hay mucho animal. Muchísimo animal normal, en principio. Sí. Mira, hay un científico español que se llama Germán Oriazola, es amigo mío, es un biólogo que hace 5 o 6 años o 7 que viaja un mes a la zona de exclusión. Precisamente ahora tuvo que interrumpirlo con la invasión Con la de Ucrania. pero está deseando volver porque él cada año iba un mes aproximadamente a investigar en la zona de exclusión. Él trabaja sobre todo con pequeños animales, con anfibios y tal, y estudia si se han producido mutaciones debido a la radiación. El resultado, no he encontrado ningún tipo de mutación. O sea, no ha visto nada raro fuera de lo común. El último documento científico... Onda, Los Simpsons, que en Los Simpsons te acuerdas que es como el pedacito ese que se pierde por todos lados y después Río Verde y sale pescado con 3 ojos y todas estas cosas. O sea, de verdad que nos han vendido una cantidad de mentiras con respecto a esto que es brutal. ha publicado ha sido muy interesante porque lo que ha detectado es que se han proliferado más una serie de ranas que son más oscuras que unas más claras. Pero no porque se hayan oscurecido por la radiación, sino porque ha comprobado que las que tienen la piel más oscura han resistido mejor la radiación. ¿Vale? Pero no se han producido mutaciones, no las han medido. De hecho, aquello ahora mismo es un vergel, es decir, es una de las mayores reservas naturales del mundo y sobre todo la mayor de Europa. Hay caballos salvajes, hay ciervos, hay lobos. Bosque profundo. Sí, y todos, que los han contado, tienen 4 patas, tienen un rabo, o sea, todo normal. O sea, no hay mutaciones de ningún tipo en esos animales. La naturaleza, o sea, lo que demuestra el accidente de Chernobyl es que el ser humano es bastante más agresivo en un medio que un accidente nuclear. O sea, en los sitios donde hay seres humanos no hay caballos salvajes. Para que nos Caballos salvajes ahí. entendamos, ¿no? Eso no significa que evidentemente ese accidente fue una aberración. No se En tenía que el haber momento producido. murió parte del hábitat en ese momento. O tampoco. Los que estaban al lado de la central, si había algún gato, pues igual habría muerto, ¿no? Pero no se detectaron. O sea, no hay una zona árida, no. No, de hecho, te digo, es un vergel aquello. O sea, la vegetación es un sitio con respeto de vegetación y de animales salvajes, porque como no hay prácticamente seres humanos, pues los animales. Están contentos, dicen, bueno, por fin ya era hora. Exactamente. Bueno, esto depende, porque cuando yo vivía en Iowa, pues sabía de todo. Aquí, de hecho, hay ardillas, pájaros, tortugas, cocodrilos, donde vivo ahora. Y en Iowa sí habían ciervos que yo... Una vez íbamos por la carretera, hecho real. Veníamos de noche por la carretera y yo tenía la larga encendida porque sí era una carretera bien oscura. Y había... Menos mal, me dio tiempo a verlo. O sea, y yo venía despacio también. Siempre que ando con el niño ando bien despacio. Y estaba en el medio de la carretera, supongo que era un ciervo, una cierva, no sé cómo se dice, pero bueno, parado en el medio de la carretera. Me da tiempo a frenar el carro y cuando freno el carro, ella se queda mirando el carro normal, como diciendo, bueno, si me va a matar, mátame. Y pasó después el venadito chiquitito, no sé, el ciervito, como que carajo sea que se diga. Y ahí el chama lo vio, el chama se puso re loco. ¡Ah, mira! Porque imagínate tú, cruzó por al frente de nosotros el ciervito y cuando él cruzó la carretera entera, entonces cruzó la otra. Y caminando yo por allá por Iowa, también los vi en el río y todo esto los vi. En los ríos hay patos, gansos, hay de todo. También vi ciervos ahí y no, sin mucho drama. O sea, pero por eso depende del lugar de que estemos hablando. Depende del lugar. Entonces está. Bueno, vamos a cambiar. De verdad, gente, vean ese podcast que está muy bueno. España ahora mismo es uno de los países que más terror pánico ha creado alrededor de la energía nuclear. Alemania ya ha eliminado todas sus plantas nucleares y ahora mismo está quemando carbón, lo cual me parece una estupidez gigantesca, mayúscula. Este año han cerrado las 3 últimas plantas nucleares que le quedaban. De 30, habían cerrado todas menos 3. Imagínate, o sea, ahora con toda la crisis de petróleo que hay por el tema de la guerra en Ucrania, Rusia, todo esto... Después que uno mira todo eso a largo plazo, uno dice, ¿cómo carajo vas a eliminar la energía nuclear? Mientras Francia está produciendo más del 70% de su energía con energía nuclear. Es de verdad de locos ir en contra de la energía nuclear cuando es de las más limpias, de las más seguras. De hecho, si ustedes lo cuentan, porque esto se cuenta, no recuerdo ahora, creo que era en... Esto creo que lo contabilizan, las muertes, si no me equivoco, en False Alarm. Creo que es ahí donde te contabilizan las muertes por energía. La que más mata
es el carbón. Quemar carbón, evidentemente, eso es lo peor que hay. Esa es la que más mata. A partir de ahí, bueno, después vienen ya los combustibles fósiles, petróleo. Bueno, el carbón también es combustible fósil, pero bueno, viene ya el petróleo, gas, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las que menos ha matado a nivel histórico, pues es precisamente la nuclear. Comparable incluso, por ejemplo, con la eólica. Tiene muy pocas muertes. Y eso sumándole con los aproximadamente 4.000 que causaron precisamente por lo de Chernobyl. En Fukushima, que la gente dice se murió todo el mundo por radiación como tal. Hasta donde yo vi solamente se había contabilizado una persona, aunque ahí en épocas dice que era 0. Por lo menos lo que yo leí es que una persona había muerto por radiación en Fukushima. Pero fuera de eso, nada más. Y ya la gente está regresando a vivir ahí, en esa misma zona en donde fue el accidente de Fukushima. Y vuelvo y repito, como mismo él dijo ahí, hay accidentes de los que ni siquiera se conoce porque simplemente nunca salió de ese núcleo. El problema que hubo nunca salió de ese núcleo. Y hasta ahí nadie se enteró de lo que había sucedido. Y más ahora que tenemos muchísima más tecnología y es mucho más segura la energía nuclear a día de hoy. Me parece de verdad una tontería que España esté pensando en cerrar, creo que entre 2028 y 2035, una cosa así, todas las nucleares. Me parece absurdo. Pero bueno, es lo que hay.